Muy buenos días a todos. Muchos dicen de ella que es la nueva pandemia que azota, que golpea al primer mundo. Bienvenidos a este encuentro digital que celebramos hoy desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, y en el que nos vamos a acercar a la obesidad en este encuentro, en esta sesión organizada por La Voz de Galicia, con la colaboración de Novo Nordisk. Las cifras son tozudas. Prácticamente el 40% de la población gallega sufre sobrepeso y un 16,5% padece obesidad. Esto deriva en múltiples consecuencias. La esperanza de vida se acorta, deriva también en nuevas patologías causadas por esa obesidad, y además se genera ese sobrecoste en el Sistema Nacional de Salud, cifrado, por cierto, en 3.000 millones de euros al año en España. Aquí en Galicia somos pioneros. Existe un plan de acción, se ha avanzado tanto en la prevención como también en el tratamiento. Ese plan de acción que trata de prevenir tanto el sobrepeso como también la obesidad, un plan de acción que les vamos a detallar en los próximos minutos. El abordaje, por lo tanto, de la obesidad, que por cierto no ha sido declarada todavía enfermedad, es inaplazable. Hoy nos vamos a acercar a este asunto con diferentes actores implicados. Escucharemos enseguida a endocrinos, psiquiatras, pero antes nos vamos a acercar en detalle ese plan de acción propio con el que contamos aquí en Galicia. ¿Para quién? ¿Con qué herramientas cuenta? ¿Y qué acciones incluye? Bueno, pues lo vamos a descubrir enseguida escuchando a la directora xeral de Saúde Pública, a Carmen Dura. Pues hola, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a La Voz de Galicia como a Novo Nordisk el haberme brindado la oportunidad de poder compartir cuáles son las líneas estratégicas, yo más bien diría las líneas de acción del Plan de Obesidad Cero en Galicia. Y para comenzar, probablemente, como hacemos casi siempre, hay que justificarse, ¿no? ¿Por qué se nos ocurre o por qué vemos que es necesario abordar un plan de obesidad cero en Galicia? Bueno, pues por algunos datos que tenemos encima de la mesa y que han salido en distintas publicaciones científicas y cada vez también más en medios divulgativos. Estos datos son los que relacionan la obesidad con patología cardiovascular, con diabetes, con síndrome metabólico, y cada vez más también tenemos evidencia científica de que podemos relacionar la obesidad con determinados procesos oncológicos. Pero podríamos pensar que esto ocurre en el mundo exterior y que Galicia no es así, que Galicia está libre de obesidad. Y para ello, pues recurrimos a las encuestas, a los resultados de las encuestas del Sistema Nacional de Salud, y nos puso de manifiesto que la realidad gallega era cuanto menos igual que la del resto de España. De hecho, por dar algunos datos, la situación en Galicia es que el 39% de la población gallega tiene sobrepeso. Además, el 16,5% de la población gallega presenta obesidad, es decir, estamos hablando que más de la mitad de nuestra población tiene lo que podríamos denominar exceso de peso. Pero no solamente esto, sino que los hábitos saludables también son mejorables en Galicia. Fíjense que solamente 6 de cada 10 gallegos reconoce que hace algo de ejercicio, reconoce que no hace ejercicio en su tiempo libre, y calculamos que aproximadamente el 41% de la población gallega es población sedentaria, es decir, sus hábitos siguen siendo muy sedentarios. Y si vamos al tema de la alimentación, lo que nos damos cuenta es que tenemos una asignatura pendiente con el consumo de frutas y verduras frescas. De hecho, solamente 6 de cada 10 gallegos, es decir, el 61,6%, y digo solamente porque debería de ser bastante más, reconoce que come fruta fresca a diario. Y solamente 3 de cada 10 consumen frutas y verduras también a diario. En cambio, sí que reconocen 3 de cada 10 que consumen dulces. Es decir, fíjense que tenemos la misma proporción de personas que consumen dulces, bollería, productos refinados, que consumen frutas y verduras. Luego ahí también tenemos un área de mejora, como decía anteriormente, muy importante. Pero a esto además se suma lo que opina la población gallega. Antes de hacer este plan, lo que hicimos fue lanzar una encuesta y simplemente la lanzamos, no le dimos ninguna publicidad, y en un periodo de tiempo muy breve, pues nos respondieron cerca de 50.000 personas, de 50.000 gallegos y de 50.000 gallegas, que nos mostraban su preocupación por el tema del sobrepeso y la obesidad en nuestra comunidad autónoma. Algunos datos: el 74% de los gallegos y de las gallegas consideran que la obesidad es un problema de salud importante.
Además, el 63% reconoce que bueno, la alimentación y el ejercicio son los dos pilares básicos para poder mejorar esta escena de sobrepeso y de obesidad. Y nos ponen deberes, los gallegos nos ponen deberes a la Administración y nos dicen que tenemos que actuar, y que tenemos que actuar todos, no solamente sanidad, sino que tenemos que tener un enfoque mucho más global. Bueno, pues con estas premisas, en este contexto, decidimos que era necesario abordar un plan de obesidad integral en Galicia, que además se fijase unos objetivos que tengo que reconocer que son bastante ambiciosos. Por ejemplo, que lo que queremos es un plan que abarca 8 años, sería imposible conseguir objetivos en un lapso de tiempo menor porque es un problema que requiere tiempo para poder solventarlo o al menos paliarlo. Y nos hemos fijado un objetivo a 8 años, es decir, en el año 2030 tenemos que reducir la prevalencia de sobrepeso en Galicia al menos un 15%. Con objetivos intermedios. En el año 2023 nos proponemos reducir esta prevalencia de sobrepeso en un 1% para pasar en el año 2025 a un 5%. Y todo esto, estos objetivos, desde una visión de salud pública, desde una visión de salud en todas las políticas. Visto el porqué y visto cuál es el objetivo, nos quedaba abordar el cómo, porque bueno, el qué yo creo que todos lo tenemos muy claro, el cómo siempre suele ser el que tiene mayor complejidad. Y el cómo, pues éramos conscientes, porque la literatura científica sí lo dice, que la obesidad es un problema complejo en el que intervienen diferentes factores que no solamente tienen que ver con la alimentación y no solamente tienen que ver con el sedentarismo, sino que tiene la complejidad de que tenemos que actuar en los entornos donde desarrolla la vida cualquier ciudadano, que también tenemos que actuar sobre la capacitación, tenemos que tener los ciudadanos, los sanitarios, los educadores, la suficiente formación para poder abordar este problema desde una perspectiva integral. También tenemos que ser capaces de potenciar la investigación y la innovación. Vivimos en el siglo XXI, es decir, también tenemos que innovar en la comunicación que tenemos con la ciudadanía. Y, por último, tenemos que trabajar colaborativamente. Y cuando hablo de trabajar colaborativamente y hablo de salud pública, no solamente estoy hablando de los equipos multidisciplinares sanitarios, sino que aquí, en la prevención de la obesidad y en la prevención del sobrepeso, tiene que actuar infraestructuras, política social, educación, medio ambiente y un largo etcétera. Es decir, tenemos que tener una visión, como decía anteriormente, de salud en todas las políticas. Y además dijimos, bueno, somos conscientes de que hay que abordarlo desde una perspectiva en positivo, porque parece que siempre que abordamos un problema de salud lo hacemos desde una perspectiva muy negativa. Y esta perspectiva en positivo es que tenemos que aprovechar, tenemos que favorecer los factores protectores que tenemos y tenemos que trabajar en el ámbito de la alimentación saludable, del ejercicio físico, del bienestar emocional, que es muy importante, y también de la higiene del sueño. Y con todas estas premisas, es decir, promoviendo los factores protectores, lo que hicimos fue confeccionar pues, distintos ejes dentro de este plan, con distintos objetivos que les voy a pasar de una manera muy somera a detallar. El primer eje de este plan de obesidad habla de los entornos promotores de salud, con objetivos que se definen en que tenemos que impulsar, en primer lugar, una política favorable. Lo primero que hicimos cuando presentamos este plan fue irnos al Parlamento, presentar el plan, un plan que se aprobó en el Parlamento, con el objetivo de que este plan trascendiese el plano político y se centrase solamente en el plano sanitario. Y además, bueno, éramos conscientes de que había que potenciar, como le decíamos durante toda esta charla, hay que potenciar los entornos que sean promotores de salud. Y esto lo tenemos que hacer desde la escuela, es decir, hay que promocionar entornos saludables en los colegios, en sanidad, a nivel también de las residencias de ancianos, en el entorno laboral y en todos los entornos, en los barrios, etcétera. Es decir, hay que intentar promover los factores protectores. En el eje 2 decidimos que había que capacitar para poder tomar decisiones. Esta capacitación en obesidad era, bueno, pues en definitivas cuentas, favorecer la adquisición de habilidades por parte de la ciudadanía en el tema de alimentación saludable o en el tema de evitar el sedentarismo. Pero también es importante capacitar tanto a los sanitarios como a los educadores
y desde luego formar a todos aquellos profesionales que puedan intervenir en mejorar tanto la obesidad como el sobrepeso a través de una herramienta que pusimos en marcha recientemente, que es la Escuela Gallega de Salud Pública. En el eje 1 ya lo hemos dicho, el eje 2, en el eje 3 lo que queríamos era innovar e investigar. Necesitamos tener una investigación sólida, formar una red de investigación gallega en promoción de la salud, y para ello les adelanto que hemos creado una cátedra de estilos de vida saludable en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. También, bueno, pues somos conscientes de que los sistemas de comunicación han cambiado y que ahora tenemos que movernos como se mueve la sociedad. Por eso, bueno, hemos diseñado apps o páginas virtuales, páginas web 2.0, materiales interactivos que nos permita combatir la obesidad y el sedentarismo, siempre a través de la innovación. Y por último, teníamos un área de mejora importante, que es desarrollar un sistema de vigilancia del sobrepeso y de la obesidad. No tenemos ningún registro en Galicia, de toda Galicia, de sobrepeso y la obesidad, y bueno, hemos empezado a confeccionar este registro y además a trabajar en herramientas de inteligencia artificial que nos analicen cuáles son los factores que podrían condicionarnos a que una persona desarrolle obesidad o sobrepeso, o dicho de otra manera, bueno, cuál sería también evaluar la prevalencia y los factores que desencadenan ambas patologías. Y todo esto con absoluta transparencia, porque todos los datos que vamos a obtener de la obesidad y del sedentarismo se van a publicar en el Observatorio Gallego de Salud Pública, Observatorio Gallego que estará listo para finales de este mismo año. Y con estos ejes y con estas acciones, bueno, pues ya puedo pasar a contarles algunas de las cosas que ya hemos puesto en marcha. Este plan se presentó, se le presentó en público a finales de mayo del año 2022, y durante este año pues ya nos hemos puesto deberes y hemos realizado diferentes acciones. En primer lugar, el intentar favorecer entornos saludables. Les cuento lo que ya tenemos hecho a nivel del entorno laboral. En el entorno laboral hemos decidido que la Xunta de Galicia tiene que ser un referente de empresa promotora de salud, y para ello hemos creado los entornos saludables que hemos empezado a pilotar en la Consellería de Sanidad y que consisten básicamente en lo siguiente. Lo primero, bueno, pues queremos incrementar el nivel de actividad de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, por lo que tenemos el programa Chanzo a Chanzo, que lo que hace es que, bueno, invita a que subamos las escaleras en vez de coger el ascensor, y para ello, bueno, pues tenemos cartelería en el suelo o en las paredes, en todos aquellos sitios que, digamos, hay que tomar la decisión de qué hago. ¿Cojo el ascensor o voy caminando? Entonces intentamos desviarlo para que vaya todo el mundo caminando, y además va con mensajes de, bueno, las calorías que se queman por cada minuto que subes las escaleras, o cómo mejora la salud cardiovascular. Esto ya lo tenemos en todos los centros sanitarios, lo tenemos también en la Consellería de Sanidad, y lo estamos extendiendo a toda la Xunta de Galicia. Pero además decidimos que, bueno, que las pausas que tenemos en el trabajo, en la Consellería de Sanidad, como en toda la Xunta de Galicia, hay alrededor de 20-30 minutos en los que, bueno, nos relajamos, vamos a por un café a la máquina, y habitualmente también están al lado las máquinas de vending, ¿no? Y sacamos alguna cosa para picar, y hemos querido dar alternativas. Y esta alternativa es que estamos haciendo lo que llamamos las pausas saludables, y es que los trabajadores disponen estos 20 o 30 minutos o bien de una clase de yoga, o bien de una clase de escuela de espalda, cualquier tipo de actividad que, bueno, que también les sirva luego para el trabajo, para relajar, para poder, bueno, crear hábitos, y desde luego para no sentarse y consumir este café con algún dulce. Y esto respecto al intentar promocionar la actividad. Y respecto a la alimentación, pues también damos alternativas. Desde hace ya más de un año que lo que hacemos es que todas las mañanas hay fruta al lado de las máquinas estas que expenden todo tipo de golosina. Damos una oferta de fruta desde las 9 de la mañana para que los trabajadores, los profesionales que trabajan en la Consellería de Sanidad puedan optar libremente a un desayuno más saludable. Y les puedo asegurar que éxito tenemos. No sé muy bien si luego también comen lo que hay en las máquinas de vending, pero desde luego la fruta ya empieza a ser una religión en la Consellería de Sanidad.
Y por último, bueno, pues también quisimos evaluar cuál es el riesgo cardiovascular, el riesgo metabólico de nuestros trabajadores, y también desde hace un año, bueno, pues tenemos esta oportunidad dentro de salud pública con un equipo multidisciplinar que está bueno, pues, evaluando el peso, la altura, bueno, el riesgo metabólico a través de la cintura, etcétera. Esto, como les decía, pilotado en la Consellería de Sanidad, y queremos que ahora se vaya extendiendo al resto de consellerías para que la Junta sea un modelo de referencia, y también ya estamos comenzando a trabajar con otras empresas del ámbito privado. Además de esto que les estaba comentando, que son otra de las acciones destacadas, son los comedores colectivos y restauración. Lo que estamos intentando hacer es evaluar todos los menús de los distintos comedores colectivos, y hemos empezado por los menús de los colegios, de todas las escuelas. Lo que se ha hecho ha sido, bueno, pedirles información, cumpliendo, por cierto, el PNCOCA. Entonces, les estamos reclamando toda la información de los menús y se está revisando. Y también estamos dando pasos para intentar que las máquinas expendedoras, ¿no?, de las que tenemos en los colegios, las que tenemos también en los hospitales, etcétera, bueno, pues tengan opciones más saludables. También, bueno, en los centros de salud hemos decidido que queremos promocionar el ejercicio físico, y lo que se ha hecho es un programa que además se ha pilotado aquí en Coruña, que se llama Adestra Túa Saúde. Este programa consiste en que tanto los médicos como las enfermeras, como los fisioterapeutas, lo que pueden hacer es bueno, captar a pacientes, es decir, incluir a pacientes mayores de 65 años que ellos consideran que no tienen ningún problema para poder desarrollar ejercicio físico. Bueno, pues les captan, digamos, para que entren en este programa, les hacen una prescripción de ejercicio físico, y una vez hecha esta prescripción, bueno, pues les solicitan una consulta con un preparador físico que hay en el concello correspondiente, de manera que este preparador físico, con esta prescripción que realiza el médico, el fisioterapeuta o la enfermera, lo que le hace es dar unas pautas de ejercicio, le realiza un seguimiento que comparte además con los profesionales de los centros de salud. Esto lo tenemos en este momento en marcha en Arteixo, también está en Abegondo, y vamos a ampliarlo durante este año a 23 centros de salud más. Otra de las buenas noticias que tenemos es que queríamos crear una red gallega de promoción de la salud. Necesitábamos que hubiese promotores del bienestar, promotores de estilos de vida saludable en Galicia, de manera que estos promotores de salud hiciesen varias cosas, entre ellas coordinar todas las acciones que se están realizando en los concellos, en los centros de salud, en los centros hospitalarios. Hay muchísimas iniciativas para mejorar la obesidad y el sobrepeso, y debería de estar coordinado por alguien que tiene que ser este promotor. Y por otra parte, este promotor va a ser el que se encargue de hacer un mapeo de todos los activos en salud que tengamos en cada concello. Es decir, vamos a tener un mapa donde podamos ver dónde tengo el gimnasio, dónde tengo una pista para poder hacer ejercicio, si tengo piscina o no, y un largo etcétera. Y por último, en este eje, también comentarles que estamos colaborando con 2 proyectos europeos, uno respecto a la diabetes, es decir, intentar disminuir la diabetes a nivel europeo, y otro que habla de pues, un programa específico para niños, para evitar la obesidad en niños que tienen, bueno, pues están en riesgo de exclusión social. Si pasamos al siguiente eje que estábamos comentando, que es el eje de la innovación y el eje de la investigación, lo que les puedo adelantar es lo que ya les he comentado anteriormente. Estamos trabajando con Big Data para ver los factores que son protectores y los factores que podrían condicionar a que una persona, bueno, pues le tenga o no obesidad, padezca o no obesidad o sedentarismo. También en investigación, como también comentaba anteriormente, estamos con la Cátedra de Estilos de Vida Saludable, que es una cátedra en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Y yo creo que el gran proyecto en innovación es la plataforma que hemos creado, que es una plataforma en la que se aunan todas las herramientas que tenemos para mejorar el sobrepeso y la obesidad. Es una plataforma interactiva en la que hay vídeos con recomendaciones de recetas saludables o vídeos con recomendaciones de cómo tenemos que hacer la compra. También tenemos dentro de esta plataforma un programador para poder hacer menús saludables.
Y luego, bueno, tenemos muchísima gamificación, es decir, tenemos juegos para poder hacer ejercicio, para poder también comer de una manera más adecuada. Y por último, hemos añadido realidad virtual, esas gafas de realidad virtual para las personas mayores, para que les permita realizar ejercicio físico y mantenerse lo más activos posibles. Esta plataforma, al igual que el Observatorio de Salud Pública, creemos que podríamos contar con ella a partir del a finales de noviembre, principios de diciembre de este mismo año, y creemos que va a ser un elemento facilitador bueno, pues para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. La plataforma se llama Sanidad de Mediaverso, y como les decía, bueno, pues contemplan todas las experiencias de realidad virtual, juegos interactivos, hay una app para que hagamos el Camino de Santiago, perdón, es decir, es una plataforma francamente amplia. Y bueno, pues creemos que con estas acciones, esas acciones que están destinadas tanto a la innovación, a la investigación, a la formación, a la información y también a la promoción de estilos de vida saludable, estaremos en disposición de reunirnos aquí dentro de algunos años y ver que, bueno, que realmente se haya hecho realidad el que hayamos conseguido disminuir esta prevalencia de sobrepeso en un 15%. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado a la directora xeral de Salud Pública, Carme Durán, hablar de ese plan de obesidad cero. Ahora vamos con el análisis, nos vamos a meter de lleno en las consultas de los dos sanitarios que hoy nos acompañan también para hablar de obesidad. Carlos Vázquez Ventoso es el jefe de Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Y Teresa Martínez Ramonde es la jefa de Servicio de Endocrinología también del CHUAC. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Os parece si empezamos desde el principio, después de escuchar hablar de ese plan, de las acciones que incluye, el porqué, ¿no?, de lanzamiento por parte de la Xunta de ese plan de acción? Teresa, como endocrina, cuéntanos y cuéntale a los seguidores de La Voz de Galicia, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la obesidad? Pues mira, yo diría que la obesidad es un problema invisible, o sea, estamos intentando darle mucha visibilidad a algo a lo que realmente yo creo que no se le presta la atención de verdad que hay que hacerle. La obesidad es algo que tiene muchísimas consecuencias, tiene consecuencias, pues como ha dicho Carmen Durán, cardiovasculares, tiene consecuencias, cada vez se están viendo más tumores relacionados con la obesidad. Tiene una consecuencia para mí importantísima, que es la diabetes. Y es la diabetes porque la diabetes a su vez tiene otras consecuencias, ¿no? O sea, tener que una persona con obesidad termine teniendo diabetes y las papeletas las tiene todas, significa que tener diabetes va a añadir a ese problema muchos más problemas de lo que la obesidad en sí misma produciría, ¿no? Yo creo que, sin embargo, digo que es invisible porque hay una cosa curiosa, y es que tenemos mucha obesidad. La obesidad, según las estadísticas, es más prevalente en los hombres, sin embargo, quien más consulta es la mujer, entonces habría que plantearse dónde está ahí un poco la visión que cada persona tiene de lo que significa la obesidad. No hay ninguna duda de las consecuencias de la obesidad, pero no tenemos herramientas para luchar contra la obesidad. Quiero decir, las herramientas que tenemos son siempre las mismas. La gente, la mayoría de la población hace caso a las dietas maravillosas, mágicas, al dietista que le pone no sé qué, a la dieta maravillosa de este nuevo año, que todos los años sale una nueva dieta, y si alguien se molesta en pensar en qué consiste esa dieta, verá que tiene un nombre distinto, pero es la misma del año pasado, del anterior, del anterior, del anterior, y así estamos desde el siglo XIX, que se basan todas en lo mismo. A lo que nosotros entendemos por dieta saludable, la gente le hace menos caso, posiblemente a lo mejor porque no la estamos planteando bien, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, más que ponernos con cosas muy estrictas, no te puedes tomar más que 2 granos de arroz, ¿no?, dar pautas generales a la gente, comer como se comía en mi casa cuando yo era pequeña,
y en la casa de casi todo el mundo cuando vivíamos bueno, pues en una época anterior a la nuestra, en la que hoy, mamá, ¿qué hay para comer hoy en casa? Pues hoy hay judías con no sé qué, o lentejas a tal, o bueno, hoy en día se come diferente, la gente tiende a comer mucho fuera de casa, muchísimas personas comen fuera de casa, y eso yo creo que es un problema, y mucha gente come fuera de casa y podría no tener esa necesidad de comer fuera de casa. Yo creo que todo es un poco el cómo te planteas la situación. Y no tenemos una ayuda. O sea, la obesidad es un problema, está reconocido como un problema. Tenemos muy pocos fármacos que nos ayuden, por ejemplo, a luchar contra la obesidad, y curiosamente nunca he conocido yo un fármaco que lo cubra la Seguridad Social, por ejemplo. Todos los fármacos se los tiene que pagar el paciente, claro, tienes que ser rico para poder tener y poder pagarte ese fármaco. Y es un problema importante, es un problema que además, bueno, tiene un componente psicológico, además brutal, porque la gente se siente mal, porque estar gordo es horroroso, y si eres un niño es peor todavía. O sea, ¿con quién se meten en los colegios fundamentalmente? Con el niño gordo, ¿no? Yo creo que psicológicamente la obesidad castiga mucho psicológicamente a la gente, y aún encima quizá también los médicos a veces nos encargan, bueno, yo casi prefiero decir se encargan, porque yo es una cosa que procuro evitar, hacer sentirse culpable al paciente de que estás gordo porque comes. Entonces no estás gordo porque comes, estás gordo porque tenemos una serie de componentes que desconocemos hoy en día, de por qué hay gente que engorda y gente que no engorda, y es cierto que además la persona come más, a lo mejor no, a lo mejor come más para lo que necesita comer esa persona. Luego hay mucha ansiedad detrás, no sé qué opinas, Carlos, pero... Sí, está claro, o sea que la obesidad yo creo que vas a tener más probabilidades siempre de tener una patología mental, ¿no? O sea, muchas veces el paciente con obesidad, bueno, aparte de esos factores psicológicos que comentabas, que ese paciente pues va a tener un déficit de autoestima, un déficit de asertividad, sentimientos de culpa, ¿no? Muchas veces también detrás hay clínicas, sobre todo clínica de ansiedad y clínica ansioso-depresiva, está el trastorno por atracón, ¿no? Luego, justo esta semana tenía una paciente, ¿no? que me decía, eu non teño apetito, teño ansia de comer, ¿no? Cómo que canalizan la ansiedad a través de la comida, y cómo muchas veces debajo hay que explorar a veces que el paciente obeso, muchas veces debajo hay cuadros de ansiedad, esa gestión de la ansiedad se la hace a través de la comida, muchas veces detrás hay cuadros depresivos mayores en el que el paciente está triste, está apagado, pasa más tiempo en cama, tiene menos actividad física, tiene un incremento del apetito, con lo cual ese paciente no va a ser capaz de modificar sus estilos de vida, que hablábamos antes, es fundamental, o sea, el modificar estilos de vida, hábitos nutricionales, eso es imprescindible, pero ese paciente que está con una depresión mayor no va a ser capaz de poder llevar a cabo eso. Entonces, eso es importante también explorarlo, y es importante también llevarlo a cabo, ¿no? Y luego tenemos también un pool de pacientes, que yo creo que también son, bueno, hablamos desde la invisible o de los grandes abandonados, que es el paciente con trastorno mental grave, paciente con una patología psiquiátrica grave, como puede ser una esquizofrenia, como puede ser un trastorno bipolar. Es un paciente que la tasa de síndrome metabólico es elevadísima. La tasa de síndrome metabólico es elevadísima, la tasa de obesidad también. ¿Por qué? Pues por la propia enfermedad en sí, que son pacientes que van a estar más apagados, más apáticos, fumadores, sedentarismo, y aparte algunos de los psicofármacos pues claramente incrementan el apetito y fomentan esa obesidad, pero son imprescindibles para tratar al paciente, ¿no? Entonces, ese pool de pacientes también es imprescindible, bueno, pues disponer trabajamos mucho con ellos, intentando, pues, ahí el trabajo de la enfermería es fundamental, ¿no? Trabajo en nutrición, con modificar hábitos dietéticos, intentamos que hagan actividad física, pero bueno, sí que también les poner a lo mejor de nuevas herramientas farmacológicas o lo que sea, también sería imprescindible, porque es un paciente que va a tener muchísimas dificultades para modificar su estilo de vida. Son pacientes que ya de por sí tienen una esperanza de vida media 10-15 años menor que la población general.
Entonces ahí sí que es un pool de pacientes en los que yo creo que tenemos que intentar hacer todo lo posible para poder ayudarles en el manejo de la obesidad. ¿Cómo evaluaríais el abordaje que se está dando en este momento aquí en Galicia, vosotros que formáis parte de este sistema, ¿no?, del engranaje? ¿Cómo se está abordando la obesidad? ¿Qué evaluación haríais vosotros? ¿Qué diagnóstico haríais? ¿Cómo se está abordando? ¿A qué te refieres? ¿Desde el punto de vista sanitario nuestro, de las consultas, sí, desde social? que uno acude, ¿no? Cualquiera de los que nos esté escuchando, tú hacías además quizás un llamamiento de alguna manera a los hombres, ¿no?, porque acudimos más, claro, decías tú, las mujeres. Desde que uno decide, da el paso, voy a acudir, pues en este caso a atención primaria, y a partir de ahí ya se desencadena todo el proceso, ese proceso que se da. A ver, yo creo que uno de los problemas importantes está ahí, en lo que yo decía, porque si resulta que hay más cantidad de hombres con obesidad o con sobrepeso, es la mujer la que más consulta. Pues ¿por qué es la mujer la que más consulta? Porque también a nivel de la población hay una equivocación con respecto a lo que es la obesidad. O sea, no hay una idea de que la obesidad es una enfermedad. Lo que hay en la idea es que la obesidad es una estética. Entonces, ¿quién recurre más? La mujer, porque al hombre le preocupa menos. ¿Quién recurre más? Determinadas edades, ¿no? Porque tengo que adelgazar porque quiero sentirme mejor. ¿Qué pasa? Pues que llegan a los centros de salud o llegan a nosotros y era un poco lo que yo decía antes. La gente espera la magia. Yo siempre les digo, a ver, es que no puedes perder en un mes lo que has ganado en 40 años, o sea, eso es así. Que tengo mucha prisa, o sea, tienen mucha prisa. Cambiar los hábitos de vida no es tan fácil, es muy difícil. Es muy difícil a pesar de que si lo pensamos un poco, yo antes volvía a la época de mi infancia, ¿no? De mi infancia para atrás en la historia, fíjate tú la de años que hay. Sin embargo, de mi infancia para adelante, aunque yo os parezca muy vieja, han pasado pocos años, ¿no? Pocos años, y en esos pocos años la sociedad ha cambiado una barbaridad, y ha cambiado hacia una calidad de vida tan genial y una acomodación tan impresionante, que resulta que una cosa que ha ocurrido en muy poco tiempo, comparado con la cantidad de años atrás que tenemos, nos es dificilísimo de cambiar, porque claro, es que es más cómodo no ir a comer a mi casa, es que es más cómodo pues ir, como decía Carmen, pues si tengo aquí, hombre, si tengo una máquina que me está enseñando ahí un bollo diciéndome cómeme, yo no me voy a comer la manzana cuando tengo el bollo diciéndome... ¿no? En vez de subir o coger el ascensor, porque con lo cansada que yo estoy, porque es que vivimos en un momento además que la ansiedad no hace falta ir a las patologías, bueno, porque o somos todos patológicos, y yo creo que no, o no hace falta irse muy lejos, o sea, vivimos una sociedad con una ansiedad permanente, o sea, y la gente, claro, la ansiedad a fin de cuentas, ¿cómo la arreglas? La arreglas comiendo. Realmente es que arreglamos muchas cosas comiendo, nos reunimos para comer, vamos a no sé qué, para comer, todo es para comer, y para comer, yo no sé cómo se puede resolver el problema. Yo tengo una experiencia de muchos años, y es que darle unas normas básicas a la gente, a las personas, de cómo tienen que ordenarse comiendo y cocinar, a nadie le gusta de entrada, pero al final es lo que realmente funciona. O sea, para poder perder peso tienes que hacer algo que luego no lo recuperes, o sea, no sirve de nada hacer una dieta si al poco tiempo vas a estar haciendo lo mismo que hacías antes, porque has vuelto a recuperar todo. Yo siempre le digo a la gente que esto es un problema matemático, si comes 20 y pasas a comer 2 adelgazas, y si pasas a comer 20 engordas otra vez, entonces come 10. Entonces, lo que hay que intentar es comer 10, y comer 10 no es comer menos, no es sacrificarse, no es, ay Dios mío, ya nunca más en mi vida me podré tomar una pizza, no, eso no es verdad, o sea, es coger una serie de hábitos en el día a día que pasan por comer como cocinaba mi madre en su casa, ¿no? O sea, como hemos cocinado toda la vida, cocinando con menos grasa, haciendo menos elaborado, recurriendo menos al ¿qué cenamos hoy? Bueno, vamos a pedir algo a McDonald's, que a los niños les encanta, claro.
Entonces, enseguida incidimos en hábitos, y quiero que se los traslades además también a los que nos están siguiendo. Tú, Carlos, ¿cómo analizas el abordaje que se da en este momento? ¿En qué punto estamos aquí en Galicia? Bueno, yo creo que el plan que se está planteando por parte del Sergas es un plan importante y sí que hay ves avances. La base tiene que estar en primaria, hablamos a nivel sanitario, ¿no? Es evidente que también tiene que haber medidas en sectores educativos, a nivel social, pero a nivel sanitario la base tiene que ser primaria, ¿no? Y primaria, al igual que se conciencia de otras cosas, tiene que concienciarse también de la obesidad de los pacientes, ¿no? Y ahí es importante, sobre todo lo que es modificar hábitos de vida, estilo de vida, sobre todo lo que decía Teresa ahora mismo, ¿no? Estamos quizás ahora en una sociedad obesogénica, en el sentido de que tenemos un estilo de vida en el que todos estamos con un incremento del sedentarismo, ¿no? Pasamos gran parte del tiempo del día sentados delante de las pantallas, incluso los niños juegan menos a veces en los parques, pasan más tiempo delante de las pantallas. Entonces añadimos eso, luego añadimos un estilo de vida muy estresante, los que en los niveles de ansiedad, todos los vemos en las consultas, la pandemia del siglo XXI la obesidad, pero también podríamos decirlo con la ansiedad y con la depresión, ¿no? Como tenemos una avalancha de pacientes con el estilo de vida es muy estresante y la gente desarrolla síntomas ansiosos o depresivos. Entonces mucha gente canaliza a través de la ansiedad a través de la comida. Y luego también hay otro factor también que yo creo que es importante también, que es la disminución de horas de sueño, ¿no? Es algo que a veces no lo tenemos en cuenta, pero dormimos menos horas, los niños también duermen menos horas y eso también se nota en la ganancia de peso y en el desarrollo de obesidad. Entonces yo creo que estamos ahora mismo en un estilo de vida que nos predispone a esto y tenemos que tener todas las herramientas necesarias para poder atajarlo. Y aquí hay cierta contradicción, ¿no? Porque estamos en una sociedad cada vez más obesa, pero también una sociedad que se fija más en la imagen, en el culto al cuerpo, ¿no? Alcanzar aquí el equilibrio todavía... Sí, es cierto que ahora estamos en una sociedad muy dominada por yo generalmente siempre la imagen ha condicionado mucho, ¿no? Pero quizás ahora esa exposición en redes sociales, yo creo que se ha incrementado más. Y eso también nos obliga a veces a ser cuidadosos con los mensajes que mandamos, ¿no? Yo creo que sí que están muy bien estos planes y son necesarios, pero siempre tenemos que tener cuidado con los mensajes que mandamos, porque a veces también nos podemos pasar al otro extremo, ¿no? Vamos a ver a veces que como que en los coles como que compiten a ver qué niño tiene el menú más sano o qué tal. Entonces hay que también ser precavido, porque luego tienes el otro extremo, que son los trastornos de la conducta alimentaria, y ahí también tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que mantenemos, ¿no? Por una vez es fundamental modificar hábitos de estado de vida, es fundamental modificar hábitos nutricionales, eso es imprescindible, y también, pero siempre sin que eso luego no nos lleva al otro extremo, ¿no? No pasa nada, pero a lo mejor un día pueda tomar algo, me pueda permitir una licencia, es necesario para todos, es imprescindible, sobre todo el no sentirme culpable si luego transgredo o si yo a lo mejor, modifico, tomo algún alimento que teóricamente no sea lo más óptimo. Pero ahí por eso es importante tener un término medio entre los mensajes que lanzamos a la sociedad. Yo creo que también la mala información muchas veces de eso que estás diciendo, Carlos. Por ejemplo, tomar una hamburguesa es pecado mortal, ¿eh? Tomarte una pizza es pecado mortal, y eso no es verdad. O sea, la hamburguesa, el problema es cómo esté elaborada la hamburguesa, porque una hamburguesa es un alimento súper sano para un niño, o sea, tienes proteína, tienes el hidrato de carbono del pan y tienes la verdura, o sea, es un alimento que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que una cuestión es la hamburguesa hecha en tu casa, otra cuestión es la hamburguesa que tú tomas bueno, no voy a decir ninguna casa comercial, pero de estas que tienen hamburguesas, por ejemplo, ¿no? A la pizza le pasa igual, o sea, la pizza es un alimento que procede de Italia, donde era su alimento básico y sigue siéndolo. Yo lo hago en mi casa muchas veces, y haces tú la masa de pan y haces todo, no tiene ningún problema tomar una pizza, ¿no? Yo creo que tenemos un poco también que las informaciones también darlas un poco y más correctamente, y como dice Carlos, que luego te puedes pasar al otro lado. Yo veo muchas veces que a los niños los machacan con lo saludable, y lo saludable solamente es que tú en la comida del recreo te tomes una fruta,
y no es saludable que te lleves un bocadillo de jamón, por ejemplo, o un bocadillo con un poco de queso, que para un niño es exactamente igual de saludable que la fruta. O sea, no tiene por qué ser la fruta más saludable. Hay que enseñar un poco, yo creo que se confunden las historias. Vuelvo un poco a mi insistencia siempre en las comidas tradicionales son las que no suelen tener problema, y la forma en cómo tú cocines es lo que te lleva a que eso que estás comiendo sea saludable o no. Y no pasa nada porque yo el sábado salga con mis amigos y me vaya a McDonald's, ya lo he dicho, me vaya a tomar con mis amigos que son tal, y yo se lo digo siempre a los niños, tú durante la semana te cuidas, que el sábado vas, que no te sientas mal por ir ahí, ¿entiendes? No te puedes sentir mal, no pasa nada. Vivimos en una sociedad que también es cierto que ha habido tantos cambios en la sociedad que nos ha ido llevando a eso, y uno de ellos, por ejemplo, es lo que decía Carlos. Yo en mi infancia jugaba en la calle, y yo he vivido en Madrid toda mi vida, o sea que fíjate tú, si os digo dónde vivía me decíais que cómo era posible que yo jugara en la calle. Yo jugaba en la calle. Los niños hoy en día no pueden bajar ellos solos a la calle, tienes que llevarlos tú y llevarlos a un parque a jugar, con lo cual ya tienes que disponer tú del tiempo para que el niño vaya. ¿Qué ocurre? Pues que es mucho más fácil que, mira, quédate ahí porque es que yo tengo 1000 cosas que hacer, y te quedas en casa o le compras la bicicleta para que esté todo el tiempo en casa, como el confinamiento, que inventamos allí de todo, o si no, no es fácil, o sea, no tenemos una estructura social que nos facilite tampoco demasiado las cosas, ¿no? Por favor, sí tengo que decir que tú y yo coincidimos en el parque muchas veces, o sea que ahí sí que coincidimos en el parque muchas veces. Decías, ¿no? Te comes esa hamburguesa, llega la culpa, la hemos mencionado, la culpa, claro. La ansiedad, depresión, en fin. El estigma, Carlos, de la obesidad, ligado a la obesidad, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que, a ver, sí que hay mucho estigma, ¿no? Lo comentaba antes Teresa también, por ejemplo, es que en los colegios, por ejemplo, siempre el bullying o tal es siempre con el niño obeso, ¿no? Y sí que hay que intentar ir modificando ese estigma social, ¿no? que va asociado a la obesidad. Muchas veces, pasaba incluso más antes, hace años también con otro tipo de trastornos, ¿no? Que estás así porque tú quieres o tal. Muchas veces el paciente no es capaz de modificar su estilo de vida. El estilo de vida muchas veces es muy difícil de modificar, requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucho trabajo. Entonces, intentar desestigmatizarlo, y sí que es importante el disponer de todo tipo de herramientas que podamos favorecer los tratamientos, porque sí que es evidente que el paciente, bueno, pues tiene un sentimiento de culpa, tiene un déficit de autoestima, tiene un sentimiento de malestar. Entonces ese paciente se va a encontrar mal, va a tener síntomas de ansiedad, va a tener síntomas depresivos, entonces sí que, y eso muchas veces le va a incapacitar a modificar su estilo de vida, que insisto, tiene que ser la base, incremento de actividad física, modificar y disponer de hábitos saludables, pero luego ese tipo de pacientes van a tener una muy baja autoestima, y más una sociedad tan condicionada por la imagen como estamos hoy en día. Yo creo que es importante el desestigmatizar y que ver que hay trabajo para hacer y que los pacientes pueden mejorar. Y aparte que hay una cuestión fundamental, que es lo que yo intento decirle a la gente, y es que tú no tienes la culpa de ser gordo. Es decir, no sabemos por qué genéticamente hay gente que lo es y gente que no lo es, gente que tiene tendencia y gente que no lo tiene, gente que tiene que estar toda su maldita vida cuidando cada una de las cosas que entran en su organismo, cuando a lo mejor el que tiene al lado, y a lo mejor el que tiene al lado es su propio hermano, y se pone ciego a comer y no le pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, hoy en día no sabemos, porque hay mucha investigación y muy poca, a su vez, detrás del problema de la obesidad, ¿no? Realmente, si hay alguna hormona o hay algo que dice tú sí tienes tendencia a engordar, tú no tienes tendencia a engordar, lo desconocemos. Entonces no podemos atacar a la amigdalitis con el antibiótico, tenemos que dar la aspirina porque no hay otra solución. Vamos a hablar enseguida del tratamiento. ¿Son conscientes los pacientes de las enfermedades sobrevenidas, Teresa, de la obesidad? Tú ponías el acento, por ejemplo, en la diabetes, la directora Sheral ha mencionado muchas otras porque son múltiples. Realmente, ¿qué te transmiten ellos en consulta? No. Yo no te puedo dar un tanto por cien estadístico porque no he hecho nunca ese estudio ni lo he comprobado, pero así un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Porque yo además por las tardes trabajo también en una privada, que es donde más recibes este problema, ¿no? En el hospital quizás veamos menos.
pocas veces alguien viene porque eso vaya a traer una consecuencia. Si no viene por un problema estético, viene por un problema físico, pero el problema físico es que tengo malas rodillas, es que tengo una hernia de no sé qué, es que estoy fatal de la espalda, o es que lo que sea, pero ya tienes en ese momento un problema que te obliga a que si pierdes peso mejor, porque además has ido a un traumatólogo que te ha dicho que tienes que perder 10 kilos, que eso es terrible, 10 kilos, y dices, ¿cómo que 10 kilos? Serán los que usted tenga capacidad para perder, ¿no? Es raro que una persona venga y te diga, lo hay, pero es excepcional el que alguien venga a la consulta y diga, mire, es que tengo un problema de peso y en mi familia hay diabetes y puedo terminar yo con diabetes. Voy a insistir en ello, no sé si esto servirá para que la gente se conciencie mal, porque lo hemos dicho desde el inicio, de la obesidad ¿a qué? Sobre todo, ¿qué enfermedades llegan? ¿Qué patologías se derivan? Es que todo lo que es las enfermedades cardiovasculares en general tienen una relación muy directa, y por cardiovascular se entiende hipertensión, se entiende los infartos del corazón, se entienden los infartos a nivel del cerebro, ¿no? Eso, las parálisis, que la gente no sabe muy bien lo que es, pero que son debidas generalmente a eso, ¿no? Problemas vasculares a los que la obesidad te lleva mucho. Hay muchos cánceres, como decía antes la directora de Salud Pública, que cada vez se relacionan más con la obesidad. Y yo vuelvo a decir que una persona tiene predisposición o posibilidades de tener diabetes tipo 2, una, porque familiarmente tenga, genética, dos, porque tenga obesidad. O sea, la obesidad es la causa de la aparición de la diabetes 2, es la causa más importante, o sea, es lo que hace que la insulina del cuerpo no pueda funcionar bien porque el tejido graso no le deja funcionar, y entonces es causante de obesidad y la causante de diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad que tiene muchas consecuencias a su vez, o sea, no es que yo por tener obesidad tenga la tensión alta, que me tomo una pastilla y he arreglado a lo mejor la tensión, pero la diabetes tiene muchas ramificaciones, o sea, va mucho más allá. ¿Cómo se trata en este momento? Tenemos opciones, ¿no? Hemos hablado de nutrición, de ejercicio, también ligado a ese plan obesidad cero, la parte mental, cirugía, también tú te referías un poco a los fármacos, ¿no? Sí, porque mira, es una cosa curiosa, ¿eh? Yo decía antes que la obesidad es invisible a efectos del sistema sanitario realmente, no del nuestro, de todos, porque eso es un problema general. Todos los fármacos que hay, y hay muy pocos, pero los hay, los tiene que pagar el paciente. Sin embargo, pasamos de te pagas un fármaco para tal, pero yo te puedo dar una cirugía bariátrica. Una cirugía bariátrica es muy agresiva para el organismo, en definitiva termina siendo una amputación de una parte del intestino, porque las cirugías bariátricas que tenemos que se limitan al estómago, ya se ha visto que enseguida la persona recupera, y sin embargo yo por ejemplo el otro día fui a la dirección de mi hospital a decirle que me permitieran en las personas pendientes de cirugía bariátrica utilizar fármacos con los que a lo mejor yo evito la cirugía de esa persona. Lo que no puede ocurrir es que esto sea la ley del todo o nada, la ley del todo o nada, que yo o no te doy nada o lo que te doy es lo más caro y lo más agresivo. Además, la cirugía bariátrica tiene mucho tiempo de espera porque son cirugías muy especiales, y mientras no llega la cirugía bariátrica, ¿qué hace la gente? Seguir ganando peso. Entonces, cuando llegan allí, bueno, pues el problema es mucho más grave de lo que ya a lo mejor era en sus inicios. ¿Os parece si hablamos de futuro, nuevas generaciones? Tú mencionabas también, ¿no?, las aulas, los más jóvenes, que sufren en muchos casos también bullying, ¿no?, por ese estigma. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo atajar todo eso? ¿Y cómo los veis, sobre todo? Este plan, por ejemplo, Obesidad Cero, ayudará, ¿no?, porque se han marcado unos porcentajes, 2025, intermedios, 2030, en definitiva, se trata de ir reduciendo esos porcentajes, pero ¿algo en concreto para los más jóvenes? Porque también en ellos, ¿no?, los índices no dejan de crecer.
Sí, es cierto, no dejan de crecer. A ver, y yo creo que un poco el plan, yo creo que es un plan necesario, ¿no? Estamos claros que el incremento de población obesa, el incremento de sobrepeso es alarmante en la población y tiene que englobar a toda la sociedad, o sea, no solo cuestiones sanitarias, engloba cuestiones educativas, cuestiones sociales y luego, bueno, yo creo que en el tema por ejemplo, de los colegios, del bullying, sí que yo creo que cada vez se está más concienciando, ¿no? del malestar que eso supone, ¿no? del sufrimiento que eso genera a los niños, ¿no? Entonces sí que yo creo que eso a nivel educativo se está trabajando y se está incidiendo bastante. O sea, el ser capaz, bueno, nosotros ahora tengo las consultas también de salud mental infanto-juvenil disparadas con mucho tipo de patologías, ¿no? Y algunas de ellas pues está relacionada con malestar derivado de situaciones de acoso escolar, ¿no? Entonces sí que es importante concienciar bueno, pues los niños tienden a ser crueles, pero bueno, el no meterse con el que usa gafas, con el que tiene sobrepeso, eso es un trabajo fundamentalmente de la sociedad y a nivel educativo. Yo creo también que en los colegios hay otro problema, y es que yo he intentado durante varias ocasiones colegios que elaboran ellos, o sea, que tienen cocina propia, ¿no? Pues ayudarles, darles unas pautas de cómo podéis hacer para cocinar, para que los niños tengan, bueno, para que haya menos problemas y tal. La respuesta siempre ha sido cero, o sea, nunca he conseguido que un colegio realmente esté dispuesto a que tú colabores un poco y les digas cómo funcionar. Luego yo creo que los planteamientos de los colegios, hay colegios en el que el deporte ¿cómo se dice? Es que hay mucho deporte, ¿no? Me sale la palabra, que se promueve mucho, ¿no? Y normalmente, si tú te fijas, hay determinados colegios, que lo sé por uno concreto, en el que el ejercicio forma parte importantísimo en ese colegio, y vas allí y es raro ver a un niño. Yo sí creo que está cambiando, a nivel de los menús escolares, la sensación que tengo, ¿no? También como niños pequeños que tengo, yo creo que sí que está cambiando, que hay mayor concienciación en menús saludables y la promoción del ejercicio, ¿no? Yo eso sí que creo que a nivel educativo, a nivel social, sí que creo que se está. De manera de canalizar esa ansiedad, sí, ¿no? De la que hablabas. Sí, no, está demostrado también que el ejercicio físico ayuda a canalizar la ansiedad, ¿no? Muchos pacientes, no solo es el tratamiento psicológico o la medicación, también le recomiendas, pues mira, haz ejercicio, sal a caminar, haz yoga, haz pilates. La actividad física está claramente demostrada que también mejora el estado del ánimo y alivia la patología ansiosa. Entonces, es una herramienta más, es un instrumento más a utilizar. Y a todo esto está ese coste, ¿no? Ese sobrecoste. Yo decía al inicio, está cifrado en torno a 3.000 millones de euros al año en España, que es un aspecto también, ¿no? El de los recursos. Si los porcentajes no se detienen, ¿no? Si la población sigue, la población con sobrepeso, la población obesa sigue medrando, pues esos costes en recursos también públicos van a seguir creciendo. Claro, porque es que el problema es que lo que se atiende son las consecuencias, y lo que hay que hacer es evitarlas. Bueno, entonces, si gastas un montón de dinero en diabetes, si gastas un montón de dinero en fármacos para la diabetes, o gastas un montón de dinero en fármacos para la hipertensión, pero no lo evitas, o por lo menos lo retrasas, ¿no? Que es lo que le digo yo a la gente. Por lo menos si pierdes peso, a lo mejor no vas a evitar que te aparezca una diabetes, pero si te aparece dentro de 10 años, son 10 años que te has quitado de encima, ¿no? Y esa necesidad, supongo que también, antes de ir ya concluyendo, de que se conciba como una enfermedad, ¿no? De forma oficial, se declare como una enfermedad, ¿no? Sí, pero de momento que yo sepa no está declarada. Es que ahí es donde está el problema, y cada vez vamos a más. O sea, la obesidad cero no va a existir, o sea, porque es que no ha existido nunca, ha habido obesidad toda la vida. Sí, es llamativo, ¿no? Por eso lo introducía yo, que se habla de, lo podemos utilizar así coloquialmente, pero no está declarada oficialmente la obesidad como una enfermedad. No, a pesar de que realmente es una epidemia terrible, ¿no? Pues tampoco estaba la diabetes 2, es otra epidemia, y sin embargo sí se considera. No sé por qué una sí y la otra no, pues no lo sé. Y a lo mejor porque hay menos herramientas para luchar desde el punto de vista farmacológico con la obesidad, mientras que para la diabetes tenemos muchas, y a lo mejor eso hace presión
y ha hecho que todos los sistemas se fijen más a lo mejor en la diabetes que en la obesidad, ¿no? En la diabetes 2, estoy hablando de la diabetes del adulto en todo momento. Os voy a plantear dos cuestiones antes de finalizar, muy concretas. Asignaturas pendientes y que lancéis un mensaje también para, bueno, pues difundir, ¿no?, y promover esos hábitos de vida saludables para que la gente acuda, ¿no?, la que tiene sobrepeso que ponga medidas, los que ya tienen obesidad que acudan a la consulta, especialmente, y como decía Teresa, los hombres, pero antes, ¿en qué os fijaríais como asignaturas pendientes en el abordaje de la obesidad? Sobre todo, ¿qué es lo más urgente? Yo creo que quizás un cambio de mentalidad, de que eso es una cuestión de hábitos. Nos hace mucho daño, hace mucho daño muchos de los muchas clínicas especializadas, muchos fármacos que no son verdad, mucha confusión a nivel de la población sobre lo que significa adelgazar y no significa adelgazar, ¿no? Hoy en día la gente viene a la consulta, a mí me han dicho alguna vez que si yo soy médico, que si soy endocrino, que cómo puedo decirle esas cosas en vez de tener la dieta maravillosa y mágica, ¿no? Y yo creo que esas cosas no nos están ayudando absolutamente nada a que la gente se mentalice a que es un problema de cambio de hábito y tampoco demasiado cambio, o sea, que dentro de tu hábito cambies determinadas cosas que sí pueden llevarte a engordar. No hace falta que si estás acostumbrado a comer de una manera pases a comer radicalmente de otra, porque eso lo dirá Carlos mejor que yo, es imposible, o sea, una persona no puede pasar radicalmente de una situación a la otra, y si pasa, en 2 días está otra vez en la anterior, eso cae de cajón, ¿no? O sea, pequeñas cosas son mucho más importantes que grandes cosas, y yo creo que hay que mentalizar a la gente que todo es un problema de cambiar de pequeños hábitos, y vuelvo a insistir en el fijarse en lo que pasaba antes. Antes es verdad que jugábamos en la calle, antes es verdad que íbamos caminando a todas partes y te parecía que las distancias no eran terribles, ahora dices, ¿cómo voy a ir hasta allí? Cojo el coche. Las ciudades no nos ayudan, es cierto, todo lo que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor hay que reconocer que no ayuda, y hay que reconocer también, y vuelvo a insistir, en que la obesidad es un problema en el que la gente no tiene culpa, es un problema genético, es un problema para el que no tenemos una solución real. A ese problema le añades el que si comes más, pues volvemos a las mismas, ¿no? Estamos en las mismas. Pues ya nos has contado la asignatura y también esa recomendación con esos pequeños, ¿no?, hábitos, que ya con esos pequeños hábitos, esos pequeños cambios conseguiremos mucho. ¿Los tuyos, Carlos? Sí, yo de acuerdo con Teresa lo que decía, ¿no? Yo creo que fundamental es la prevención, ese plan que se está llevando a cabo yo creo que va a ser importante, se incide en la prevención, y luego, hombre, en relación con la salud mental, pues explorar la posibilidad de aquellos pacientes que haya un trastorno, pues un proceso depresivo, trastorno por atracón. Hay estadísticas que hablan a lo mejor que 1/3 de los pacientes que están en programas de pérdida de peso, pues debajo hay un trastorno por atracón, hay una forma patológica de canalizar la ansiedad, ¿no? Y que desde la salud mental también tenemos, podemos ofertar algo de ayuda para modificar todos estos hábitos. ¿Qué recomendación nos darías para abordarla? Pues nada, el tratamiento, o sea, la base de lo que insisto, la base tiene que ser la atención primaria, ¿vale? Y después, una valoración específica. El tratamiento psicológico a veces ayuda, incluso a veces luego pues tratamientos farmacológicos también son necesarios. Insisto, la base es modificar hábitos nutricionales, pero tenemos herramientas complementarias que podemos utilizar. Si hay un trastorno de ansiedad, si hay un trastorno ansioso depresivo, tratamiento psicológico, tratamiento psicofarmacológico también es necesario, y luego incluso insistía, pacientes a lo mejor con un trastorno mental grave, pacientes en los que es muy difícil modificar hábitos de vida, y aunque trabajamos por ello, algunas de estas nuevas herramientas farmacológicas también podrían ser útiles para el tratamiento. Bueno, pues gracias a los dos, ha sido muy interesante escucharos a ambos, nos habéis ayudado a comprender qué hay detrás de la obesidad, del sobrepeso, comprender mejor esas cifras que dábamos al inicio de cómo están las cosas en este momento aquí en Galicia. Teresa Martínez Ramonde, jefa de Servicio de Psiquiatría de Endocrinología del CHUAC, psiquiatra él. Y Carlos, efectivamente, Carlos Vázquez Ventoso, jefe del Servicio de Psiquiatría también del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues nos hemos
hemos acercado a ese plan de obesidad cero, hemos escuchado a la Administración, también a los propios sanitarios, a las experiencias en las consultas, y ahora nos vamos a acercar también a la experiencia de una paciente, charlando durante unos minutos con Ana Isabel Castro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana Isabel. Quería preguntarte en primer lugar cómo se vive con obesidad, qué pierde una, cómo se gestiona además, sobre todo desde el punto de vista emocional. Hola, bueno, pues los pacientes con obesidad viven ya desde el principio con un estigma que condiciona pues su vida cotidiana, un estigma de que no se cuidan, un estigma de que bueno, pues uno pues está pasado de peso porque quiere, o que la serie de patologías que se asocian a la obesidad pues se tienen pues porque se está obeso. Y bueno, parece que uno pues tiene obesidad porque eso, no pone de su parte para no tenerla, y realmente pues tampoco es así. Escuchando tu experiencia, cuéntanos también cómo crees tú que se podría mejorar el abordaje de la obesidad. Bueno, yo creo que la obesidad debería ser abordada como lo que es primero ser considerada como una enfermedad, que no se considera como tal. Simplemente no se trata la obesidad como tal, se tratan las patologías que se derivan de la obesidad. Cuando un paciente va a la consulta, un paciente obeso con sobrepeso va a la consulta, va y se le tratan pues su problema cardíaco, su problema de diabetes, su problema de hipercolesterolemia. Pero detrás de todo eso está una obesidad, un sobrepeso que previniéndose, podía haber evitado el desarrollo de todas esas patologías. Bueno, y lo último, te voy a plantear también que nos dejes alguna que otra petición. ¿Qué les pedirías a los actores implicados, a los agentes implicados? ¿Qué más se puede hacer en el manejo de la obesidad? Bueno, pues le pediría sobre todo planes de prevención ya desde la infancia, tanto en el desarrollo de pautas nutricionales como en el desarrollo de planes de ejercicio físico, quizá a lo mejor pues una asignatura de nutrición en la escuela, y ya una vez que ya llegamos al tratamiento, pues pediría unidades de obesidad con tratamientos multidisciplinares que engloben todos esos profesionales que puedan estar implicados, desde los psicólogos, desde los nutricionistas, desde los especialistas en ejercicio físico, y sobre todo pediría a los profesionales empatía, mucha empatía, porque es una situación que muchas veces detrás tiene una serie de factores que no se tienen en cuenta y hay que tenerlos en cuenta, y es muy importante crear ese vínculo con el profesional para, bueno, al final son cambios de hábitos de vida para tratar de solucionar el problema. Bueno, pues con ella, con Ana Isabel Castro, a quien agradecemos también que se haya sumado a este encuentro digital, con ella, con su experiencia, completamos las aportaciones. Hemos invitado a los actores implicados, como les hemos dicho, para conocer cómo se aborda la obesidad aquí en Galicia y cómo, sobre todo, combatirla. Gracias a todos los que nos han acompañado y a ustedes gracias, como siempre, por su atención. Muy buenos días.